Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 10 de enero del 2023 y arrancamos un nuevo día apasionante en las obras del estadio. Vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior, así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu, esquina de Concha Espina con el paseo de la Castellana. Hoy día soleado, cielo despejado y no corre el viento, por lo que tendremos día de izado, será después de comer, así que vamos a aprovechar para ver los movimientos y estar después liberados y ver todo lo que ocurra con el primer izado del año. Estamos viendo los tabiques de esta zona. De nuevo trabajos en el agujero que taparon. Ha aparecido este material nuevo que antes no estaba, estos rollos de aquí, contenedor de chatarra, contenedor de escombros y algunas piezas que tienen por aquí que han dejado, más material acopiado, más el que tienen, como no, en las plataformas. Vamos a continuar la vuelta y pasaremos a ver lo que ocurre en la fachada principal. Ayer les dejamos retirando el resto de plásticos de protección. Por cierto, Juan me ha contado que mirad las lamas de esta esquina, veis esa forma de ola que hacen en las grandes, es por el frío que va formando esas ondulaciones. Cuando vuelva el calor volverán a su estado natural. Vamos a descubrir cuántas pegatinas les falta por retirar. Esquina de la Torre B y vamos a caminar ya por el paseo de la Castellana para ver la fachada principal, esta fachada del lateral oeste. Seguimos viendo todo el material que tienen aquí acopiado y más lamas para poder colocarlas. Los palets de ladrillo que veíamos ayer y la zona de los tabiques, ya sabéis, esta parte que la han dejado para poder introducir material. Tenéis que ver el nuevo vídeo que ha subido Nuevo Estadio Bernabéu, porque es increíble, es que va caminando por la zona esta de la pasarela y es brutal, o sea, se mete en todos los sitios, dura 37 minutos, pero merecen la pena verlos porque saca imágenes del hipogeo. Yo creo que las grabó el día 5 por cómo están las grúas, así que son bastante recientes. Pues me atrevería a decir que ya han retirado todos los plásticos de protección de las lamas, o sea que ha sido todo más rápido de lo que yo pensaba. Creí que tardarían más, pero fíjate, ya las han quitado, ya han retirado todos esos plásticos que veíamos en anteriores ocasiones. Creo que están terminando porque está ahí la plataforma elevadora. Se ve un poco mal porque está el árbol, pero otra cosa más hecha y terminada. Eso sí, les faltan 2 lamas por colocar. Por otro lado, en la 10ª ya han colocado este motor. Ayer, si os acordáis, tenían los 2 motores en el suelo, no habían puesto todavía ninguno. Pues bien, el que está más próximo a los vestuarios, las taquillas de los trabajadores, ya está colocado. De hecho, lo acaban de poner porque está enganchado con la grúa. Aquí está la 10ª, que para poder traer más tramo, ya sabéis, tendrían que desplazar esta cercha para poner la 11 justo donde está la 10ª. Y ahora veremos si han colocado el otro motor, que por lo que he visto antes sí que lo habían puesto ya. Grúas en posición de izado y además está puesto también ya el útil y enganchado, así que en cuanto vuelvan
de comer, esto va para arriba. Aprovechamos para descubrir lo que están haciendo con la plataforma elevadora y ya veis que ya han retirado todos los plásticos de protección. El otro motor también está ya colocado, están con la plataforma elevadora, así que los dos motores de la 10ª ya puestos y en posición no, perdón, es que me estoy liando porque estoy viendo ahí que están trabajando en la otra cercha. Lo que os digo, los dos motores colocados en la 10ª y veremos si la van a desplazar esta tarde o qué ocurre, porque claro, también está la grúa y claro, si la desplazan pues mañana podrían traer nuevos tramos, los tramos de la 11ª, y si no pues a ver qué ocurre en las próximas horas. Ya sabéis que faltan 2 cerchas al completo por venir. La 10ª, al fondo el lateral oeste ya con las lamas, y en esta esquina del caparazón de la Torre C de Campeones nada cambia, sigue todo exactamente igual. Ahí veis cómo trabajan en la parte superior, también hay gente en la Torre C, y a ver cómo queda la cercha, que de momento pues está ahí colocado el útil, están las 3 cerchas, ahora hay más gente que hace un rato, pero lo que importa son los gruistas. Si no están subidos no pueden izar la cercha, y además los trabajadores pues como estáis viendo se van a comer. De hecho creo que están quitando el útil, a ver si lo veo mejor ahora. Nada, el gruista no está subido, se marchan a comer y cuando vuelvan comenzará el primer izado del año. Ahí tenéis las lamas, seguramente cuando estéis viendo este vídeo quizás la cercha ya esté volando por los cielos de Madrid. Aquí está la primera cercha que van a subir este año, ya con el útil totalmente colocado y preparada para ser izadas. Lo están esperando el ok. Ya sabéis que tienen que desplazar, primero tienen que mover esas 6 cerchas en las que estaban trabajando, las tienen que guardar en ese parking norte para poder subir estas que van al sur, y antes de desplazarlas hacia el sur las tendrán que dejar más cerca de la parte norte para que lleguen bien las grúas. Mientras tanto pues continúan también trabajando en las otras 2 cerchas que tienen en esta zona de izado para tenerlas listas. Yo creo que esta semana quizás tengamos 2 izados, hoy el primero y quizás el siguiente el jueves, viernes. Veremos cuántas cerchas les da tiempo a subir esta semana. Sería importante que tuviésemos las 3 subidas, pero bueno, a ver qué ocurre en las próximas horas y días. ¿Qué pensáis vosotros? Me he ido un momento a comprar el bocadillo al Mercadona, así que ya retomamos y estamos viendo el útil colocado en esta cercha, que como os comento será la primera en subir y lo hará en las próximas horas en cuanto vuelvan. Ya sabéis que ya poco a poco los días son más grandes, tenemos más horas de luz, y eso también a los trabajadores les da más margen para hacer actuaciones izados más tarde, porque antes, hace un mes, era impensable un izado por la tarde después de comer porque se les hacía de noche y de noche no podían subir las cerchas, pero ya se hace de noche sobre las 6, 6 y media, y eso les permite poder subir la cercha después de comer. Antes a las 5 y media ya era de noche, y con ese margen de media hora, 3/4 de hora e incluso 1 hora pueden jugar. Más o menos el izado dura unas 2 horas, 2-3 horas. Si empiezan a las 3 les da tiempo a subirla, así que
veremos lo que ocurre, pero yo creo que sí o sí esta cercha hoy duerme dentro del estadio. Más imágenes, están viendo y pensando cómo van a llevar a cabo el movimiento, el izado. De hecho, si os fijáis, la cercha ya tiene colocadas esas cuerdas con las que se ayudan los trabajadores para poder dirigir también un poco la cercha y que no se mueva, se desplace y golpee a ningún sitio. Así que ya está todo listo, preparado para ese primer izado del año, primer izado magistral. Seguimos viendo el fondo norte, que un día más nos deja imágenes a los pies del fondo, a los pies del estadio, lleno de escombros y de chatarra. La otra grúa también preparada, fondo norte con los nexos. Aquí han montado unos andamios y si bajamos la mirada nos encontramos con diferentes plataformas elevadoras y al fondo, como no, la torre de 14ª. Seguimos viendo esta zona. Mirad, ahí hay un montón de palets y en anteriores ocasiones veíamos cómo tiraban desde ahí chatarra y escombros, material que ya no necesitaban. Todo preparado en el fondo norte, el fondo más frío del estadio, porque madre mía el frío que hace en esta calle de Rafael Salgado. Vemos la torre y pasaremos a ver Padre Damián, que hoy creo que hay noticias interesantes. Esta increíble y preciosa esquina, ya caminamos por Padre Damián y comenzaremos a ver lo que es el primer torreón, el torreón norte, con las pasarelas de servicio, esos nexos, las guías, y creo que tenemos noticias relacionadas con las escaleras mecánicas. De primeras aquí tenemos un aseo, un camión, plataforma elevadora, y veremos dónde han dejado los primeros tramos de las escaleras mecánicas, de esas nuevas escaleras mecánicas que tendrá el estadio, y lo más importante, si estarán listas de cara al primer partido del año aquí en el Santiago Bernabéu, el primer partido después de ese parón por el Mundial. Por cierto, tenemos 1, 2 y 3 pasarelas de servicio, y por aquí empiezan ya a montar una más. Han puesto la barandilla interior, están saliendo los trabajadores, se marchan a comer y cuando vuelvan comenzará la faena. 2 pasarelas y aquí la otra, en la parte superior sin novedades, están puestas las barandillas en esas escaleras y a ver si descubrimos entre todos las escaleras mecánicas. La verdad es que desde esta posición no veo ninguna escalera mecánica, así que voy a seguir avanzando a ver si descubro algo, porque llegar han llegado. Sigo sin ver dónde han dejado las escaleras mecánicas, los primeros tramos. Mirad, aprovechamos para ver cómo van con la chapa. Ya han terminado lo que es el nuevo edificio, falta ese tramo ahí pequeñito y ya comenzarán a colocarla en el torreón norte. Fíjate qué bien avanza el tabique. Ya han retirado esa malla de protección azul y es un señor tabique, ¿eh? La verdad es que ocupa todo el nuevo edificio. Vamos a seguir avanzando. Mirad, aquí están las escaleras mecánicas. Estas las han dejado de momento aquí acopiadas y veremos cuándo comienzan a instalarlas. ¿Cuándo pensáis vosotros? No creo que tarden mucho. Más imágenes de estas primeras escaleras mecánicas. Qué ganas de que comiencen a instalarlas. El nuevo edificio que, madre mía, cómo está cambiando poco a poco, pero está quedando increíble. Ya poco lentamente, pero se va viendo color a las obras. Bueno, ahí veis dónde tienen las escaleras mecánicas. Intuyo que será para este primer tramo.
así que nos vamos a cansar ya de ver escaleras mecánicas porque tienen que poner bastantes. Aquí estamos viendo la otra parte del lateral este, el torreón sur, cómo avanzan con las barandillas en esa escalera inferior. Casi han terminado. Y en cuanto a las pasarelas de servicio, no tenemos novedades, todo sigue igual. En cuanto pongan las escaleras mecánicas y terminen con los trabajos interiores, ya sabéis que nos espera un festival de lamas. Pero bueno, de momento no tenemos ninguna colocada. Si este vídeo llega a 2000 likes, cuento cuántas lamas hay. Aquí tenemos la torre A. El tabique que os mostraba ayer también. En este otro de aquí ya le han echado el mortero. No sé si lo podéis ver bien. Y continuamos. Estamos aquí viendo la esquina de la torre B. O sea, A. Como se me está echando el tiempo encima, creo que lo que voy a hacer es terminar la vuelta. Voy a comer, porque parece, por lo que me está diciendo Jesús, que está en el interior, que van a subir ya la cercha. Así que voy a comer y haré después directo. Y ya el vídeo del interior después entro, ¿vale? O sea que no os preocupéis, porque aunque no tengáis las imágenes del interior en este vídeo, en el día de hoy las vais a tener. Vamos a ver cómo avanza esta zona de la torre A. Todo sigue igual, no han retirado ese plástico de protección. Y en el lateral este me sorprende muchísimo cómo avanzan con la zona de los tabiques. Zonas interiores, como os he dicho antes, os animo a que veáis el vídeo del nuevo Estadio Bernabéu, porque la verdad merece mucho la pena y enseña cosas que no estamos acostumbrados a ver, porque por desgracia no tenemos acceso. Algo están hormigonando porque tenemos aquí en la Puerta de los Pingüinos, por cierto ya estamos en Concha Espina, viendo todo lo que pase en el fondo sur. En la Puerta de los Pingüinos, como os comento, tenemos una bomba de hormigonado. Está recogida, eso sí, y creo que se están llevando la cinta transportadora que han estado utilizando para sacar la tierra del interior que teníamos en el fondo sur. Así que yo creo que la están recogiendo para llevársela. Eso puede significar que ya no tienen que sacar más tierra y es buena señal. Ahí se llevan la cinta transportadora, vemos escombros, aunque el muro sigue estando, no lo han quitado. Bomba de hormigonado, será para la zona del túnel logístico, el tabique en la zona del ascensor y ya están colocando los nexos en el fondo sur. El fondo sur al completo y mirad, ya han colocado 4 nexos en esta parte. Así que más o menos se iguala a lo que está hecho en el fondo norte, que también están colocados los nexos y no sé por qué me da que aquí colocarán primero las lamas, porque como en el fondo norte, por el fondo norte suben las cerchas, quizás por eso no han colocado ya las lamas, pero aquí realmente no tienen que subir nada. Aquí lo podéis ver mejor cómo han colocado estos nexos. Llevan 2, 4, 5, he dicho 4, pero no, llevan 5 colocados. Les falta más o menos mitad del fondo. Aquí tenéis el fondo sur al completo. Siguen con la plataforma elevadora trabajando en esta zona. Parece como que están revisando y comprobando las lamas. Y mientras tanto, ya sabéis, siguen los trabajos en las zonas interiores. Y aparte de las zonas interiores, también están trabajando en la zona de los ascensores, que avanza bastante bien. Este es el andamio que veíamos el otro día que lo montaban y es para terminar de cubrir el tabique con mortero. Tienen medio tabique cubierto, a ver si lo podéis ver bien. No se aprecia por la luz. Y nada, hasta aquí la vuelta, como os digo, luego por la tarde os enseñaré el interior.
Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo por los exteriores. Voy a ver si me cambian la entrada de hora, porque la tenía a las 2:30, para poder acceder después por la tarde, una vez estén ya la cercha subida o la pillemos ahí en medio movimiento, que yo creo que puede quedar bastante chulo. Así que voy a comer. Si vosotros también estáis comiendo, que os aproveche y nos vemos en un ratito. No olvidéis darle al me gusta y de suscribiros. Madre mía, y Fequillo necesita un corte urgente. Nos vemos en un ratillo. Chao, guapetones y guapetonas.